Me pidieron que hablara hoy sobre la negación o los negadores del Holocausto. Quiero anticiparles que algunas de las imágenes que van a ver están muy crudas, pero es con toda intención para todos aquellos que minimizan o quieren negar lo que fue el Holocausto. Antes de empezar con el video y las diapositivas, quisiera preguntarles, ¿por qué los humanos negamos? ¿Alguna idea? ¿Falta de responsabilidad? ¿Temor? ¿Defensa? ¿Falta de conocimiento? Para hablar de la Segunda Guerra Mundial, nada más necesito que estemos en el mismo canal todos. Y mucha gente dice, ¿por qué los judíos hacen tanto escándalo de sus 6 millones si en verdad fueron el 10% o menos? Y la respuesta la dio Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz 1986 y sobreviviente del Holocausto, que dijo que es cierto que no todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial eran judíos, pero sí es cierto que todos los judíos eran víctimas, por definición. Con el simple hecho de ser judío eran víctimas. Sin embargo, no todos los rusos fueron víctimas y no todos los alemanes fueron víctimas, pero los judíos sí. Entonces, hablando de la negación del Holocausto y la negación de cualquier evento histórico, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pensarían si alguien les dice ahora que las bombas de Hiroshima y Nagasaki no sucedieron? ¿Qué dirían? Hay pruebas, hay imágenes. Ok, el Holocausto es de los eventos más documentados durante la historia mundial y sin embargo todavía hay gente que lo niega o lo minimiza y como dice en esta frase, la última víctima del Holocausto es el asesinato de la verdad. La que sigue. Einstein dijo, y esto lo pasé el año pasado que estuve aquí, es más fácil desintegrar un átomo que cambiar un prejuicio. Todos nosotros tenemos prejuicios, pero hay límites a los prejuicios. Sabemos que los niños son muy crueles, pero dicen la verdad. Los borrachos y los niños casi siempre dicen la verdad. Los adultos somos más crueles porque lo hacemos porque tenemos prejuicios. Hay gente que nos dice, mira, ahí está el sol, es de día, para ellos es de noche. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios. Y les voy a mostrar algunos de los prejuicios que todos tenemos. La que sigue. Los de Monterrey son codos. Los negros huelen feo. Los gringos son tontos. Los judíos tienen todo el dinero del mundo. No hay judíos pobres. Los judíos son traicioneros. Los judíos mataron a Jesús. ¿Son ciertos estos postulados? O sea, ¿todos los de Monterrey huelen feo? ¿No han oído? ¿Un poblano no huele a veces feo? ¿Los gringos son tontos? Pues son los que más premios Nobel han ganado. Los judíos tienen todo el dinero del mundo. Entonces vamos a ver, en México seguramente Carlos Slim es judío. O Juan González era judío. O Azcárraga es judío. ¿No? Pero los judíos tienen todo el dinero. No hay judíos pobres. Claro que hay judíos pobres. Los judíos son traicioneros y los judíos mataron a Jesús. Por muchos prejuicios milenarios se manejó esta información. La que sigue. A nivel de antisemitismo o ideas en contra de los judíos, básicamente son 6, se resumen en 6. La económica. Los judíos poseen demasiada riqueza y poder. Y la pregunta es, vamos a asumir que pudiera ser cierto. ¿Ese poder es por qué? ¿Por corrupción? ¿Lo robaron? ¿Les cayó del cielo? La número 2, el pueblo elegido, basados en el Antiguo Testamento, como lo acaban de mencionar acá, la gente que cree en el Antiguo Testamento, que no es toda la población mundial, pero por lo menos 3 religiones, la judía,
la cristiana y la musulmana, creen en el Viejo Testamento, ahí está escrito. ¿Por qué? Porque Abraham fue el primer monoteísta y por lo tanto fue padre de Isaac y fue padre también de Ismael, y por lo tanto de su descendencia nació Jesús. Y a partir de entonces empieza el odio o la negación de los monoteístas. Cuando todo el mundo era pagano y hay una persona que dice no hay Dios del sol y de la lluvia y del sol y de la luna, es uno solo que controla toda la creación. A partir de entonces hay gente que se opone a esa idea. Y de hecho, la persona que introdujo el cristianismo en el mundo, que fue Constantino, cuando el Imperio Romano dominaba el mundo, Constantino introduce el mundo cristiano a toda la población romana cuando él era pagano. Luego se convierte en cristiano y antes de morir pide otra vez volver a ser pagano. Chivo expiatorio. Por ser una minoría, los judíos han sido un grupo conveniente a quien culpar, sobre todo desde el exilio de la destrucción del Segundo Templo. Como estuvieron en la diáspora, siempre fueron un grupo vulnerable, una minoría, al cual era práctico poderlos culpar. Si llovió es por culpa de los judíos, si hay sequía es por culpa de los judíos, o en el caso de Hitler, si son capitalistas porque tienen mucho dinero, y si son comunistas porque hubo líderes comunistas judíos, como Trotsky, por ejemplo. Deicidas, acusados de matar a Jesús. Esto es muy polémico, durante muchos siglos se manejó, y recientemente a partir del Papa Juan XXIII, de los católicos, pudieron confirmar que Jesús nació, creció, vivió y murió como judío, y que los que mataron a Jesús fueron los romanos. Creo que de eso no hay duda. Sin embargo, hay gente que piensa que los judíos fueron los autores intelectuales y materiales de la muerte de Jesús. Extraños. Los judíos tienen costumbres raras y o diferentes. Durante siglos se criticó a los judíos por la comida especial que comen, kosher, por hacer la circuncisión, y resulta que a través de los siglos ahora mucha gente adopta estas medidas, sobre todo lo de la circuncisión, porque se ha demostrado que el índice de cáncer de cuello uterino de la mujer es mucho menor en esposas de hombres circuncidados, entre otras muchas razones. Y por último, la teoría racial. Los judíos son una raza inferior, y esto también se maneja hasta el día de hoy, que los judíos somos una raza. Quiero decirles que los judíos no somos una raza. Hay judíos negros, hay judíos caucásicos, hay judíos orientales, hay judíos blancos. Entonces, por favor, quítense de la idea de que los judíos somos una raza. Somos una religión con costumbres, nada más, tradiciones y costumbres. Es igual el judío etíope de color de piel negra que el judío sueco rubio, que el judío de Shanghái con rasgos orientales. La misma religión, o el judío que viene de los países árabes. La que sigue. Y no quiero que escriban todo esto, no pretendo, pero esta es una población mundial antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, donde se ve que la población mundial era de 2.2 billones de personas. Hoy en día tenemos el triple, un poquito más de 7 billones de personas, y la población judía mundial era de 16.6 millones de judíos a nivel mundial, divididos por continentes así, por países así y por ciudades así. Entonces había 16.6 millones de judíos antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Todavía hay gente que piensa, si ustedes le preguntan a un taxista en México, ¿cuántos judíos hay en México? No, les dice, por lo menos en Polanco como 3 millones. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántos judíos hay en México, en todo el país?
no, más, como 45,000 en todo el país, de los cuales el 98% estamos en la Ciudad de México, poquitos en Monterrey, poquitos en Guadalajara, y habrá uno en Mérida y unos 15 familias en Tijuana. La que sigue. Ahora, para ya entrar en tema de la negación del Holocausto, tenemos que aceptar que fue el asesinato de 6 millones de personas, aproximadamente, puede ser unos poquitos más, unos poquitos menos, incluyendo 1,5 millones de niños. La negación del Holocausto es el segundo asesinato de esos mismos 6 millones. Primero sus vidas fueron extinguidas y ahora quieren extinguir su memoria. El que niega el Holocausto se convierte en cómplice potencial de otro. Y si no me creen, como decía Javier, lo que pasó la semana pasada, ¿sí? Estos crímenes de odio, en el cual piensan que son líderes que van a acabar con el enemigo, y no prueban nada, nada más matan a gente inocente. Esa es la verdad. Gente que fue a Walmart por los útiles de sus hijos, ese fue el pecado que cometieron. La que sigue. Discursos de los líderes nazis antes de la guerra. Si hubiese la guerra, el resultado no será la bolchevización del mundo, culpando a los judíos de la bolchevización, o sea, del comunismo, y la consecuencia de victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en toda Europa. Quiero decirles que en las pocas épocas, o sea, en los meses antes de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo europeo se polarizó. Había dos sabores: o ustedes eran fascistas y apoyaban a Hitler, o se volvían comunistas y apoyaban a Stalin. Esos eran los dos partidos. Y hubo mucha gente que no es que querían a Hitler, es que no querían a Stalin, pero tenían que tomar partido. Y entonces, si lo ven de esa manera, pueden entender un poco mejor cómo se fue polarizando la población. Y una vez que empieza la guerra, se polariza aún más. ¿Eres comunista? No, entonces eres fascista. O viceversa. No hay más. La que sigue. Y vemos esta imagen. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí arriba del lado izquierdo? ¿Un qué? Un asesinato. ¿Qué más ven? Alguien con un niño, en este caso es una mujer, abrazando a un menor. ¿Qué más ven? Exacto. Y ven lo que mucha gente piensa que es un soldado. ¿Eso es un soldado? Para mí es un asesino. Un soldado es alguien que está siendo amenazado por otro soldado y se está defendiendo. ¿De quién se está defendiendo? ¿Del niño se está defendiendo? Ok, entonces es importante identificar claramente cuál es el agente causal y quién es la víctima. Porque tristemente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando termina el Holocausto, sucede un fenómeno increíble. Los perpetradores se consideran inocentes. Ellos siguieron órdenes. A él no le importaba, ni siquiera sabía quién era, pero a él le dijeron y él estaba cumpliendo órdenes, lo que llaman los soldados la consigna. ¿Ok? Y lo peor aún es que las víctimas se sienten culpables. ¿Por qué? La víctima que vio morir a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos y sobrevive, se siente culpable por seguir en vida. Eso es terrible, vivir con el recuerdo y la realidad y el remordimiento terrible. ¿Ok? Y por último, abajo es un dibujo de un libro que se llama Los niños durante el Holocausto, en lo cual un niño que pinta.
su casa, el árbol, el sol, su mamá y su papá. Y aquí lo que pintan es la casa, los soldados y los hombres colgados, porque eso es lo que vivieron. La que sigue. Otros discursos, como el de Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, en diciembre del 41, durante la guerra, dice: la guerra ha llegado, por lo que la aniquilación de los judíos tiene que ser su consecuencia. ¿Los judíos empezaron la guerra? Los judíos estaban en Polonia viviendo su vida normal, y en Ucrania y en Holanda. Dice, y esto es un método que se utiliza hasta el día de hoy. En las escuelas de mercadotecnia, hasta el día de hoy, utilizan el método de Goebbels, en el que dice: tú repite una mentira muchas veces hasta que se convierta en verdad. ¿Ok? La que sigue. Y este todavía es durante la guerra, un discurso de Himmler, Heinrich Himmler, el jefe de la SS, que dice: después de haber hecho gran parte del holocausto, del asesinato, del fusilamiento, de las cámaras de gas, y junta a sus oficiales en una ciudad que se llama Poznan, y dice: me refiero a la evacuación y exterminio de los judíos. El haber permanecido firmes a través de este proceso, y salvo casos de debilidad humana de los alemanes, por ser decentes, ¿ok? Eso es lo que nos ha fortalecido. Esta es una gloriosa página de nuestra historia que no se ha escrito y que nunca se escribirá. ¿Ok? Discurso y está documentado, de Himmler. La que sigue. Y entonces, una vez que empieza el genocidio, el holocausto, generalmente se sigue en estos 6 pasos. La clasificación, que quiere decir identificar quién es judío y quién no es judío, o separar los deseables de los indeseables. Vamos a separar a los judíos, vamos a separar a los gitanos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales, a los eslavos, porque esas son las razas inferiores. Y nosotros, los arios, somos las razas superiores que debemos de dominar al mundo. Y el humano se divide en diferentes razas, así lo consideraron ellos. La raza judía, que ya sabemos que no existe, es la que está en la parte más baja de la clasificación, como si los humanos fuéramos como perros. Así como hay perros de carga o perros de cacería o perros más domesticables, así son los humanos, y entonces hay que tratarlos así. Los negros deben de ser esclavos, los judíos hay que asesinarlos porque son la peste, y los homosexuales es una degeneración de la raza, y así vamos a ponerle etiqueta a cada quien. Aunque se sabía que había muchos homosexuales dentro del ejército alemán y del pueblo alemán, igual proporción que cualquier otro país. Entonces vamos a ir por partes: la clasificación, luego la segregación. Ya los clasificamos, ahora vamos a separarlos, unos para acá, otros para allá. Y luego los podemos seguir separando. Podemos separar hombres y mujeres de niños, o religiosos de no religiosos, o conversos de no conversos. La deshumanización. ¿Por qué hay que deshumanizarlos? Para no tener piedad de ellos. No son humanos, parecen humanos, pero son animalitos. ¿Han oído esa palabra de unos líderes cercanos aquí? ¿No se acuerdan cuando López Obrador dijo que los pobres son como animalitos? Si no, se los vean en YouTube. Luego la guetoización. Ya los separamos, ahora vamos a tenerlos recluidos para que no puedan escapar. Los judíos son una peste que trae enfermedades, y por lo tanto hay que tenerlos encerrados. Y ya que tenemos todo esto establecido, ahora sí podemos proceder al exterminio, y ya que termina el exterminio, para cerrar con broche de oro, vamos a negar lo que sucedió. Perfecto plan.
La que sigue. Y aquí vemos una imagen, la superior es llegando a Birkenau, que es Auschwitz II. Se ve claramente cómo separan a mujeres de hombres, y el que se ve de espaldas, como estamos atrás, es Josef Mengele, un doctor con doctorado, con PhD o doctorado. Y aquí ven la rampa de selección, que es la misma donde están parados ahí ellos, con las vías del tren. Y de ahí, una vez que separan a las mujeres a la izquierda y los hombres y a la derecha, las mujeres van directamente a las cámaras de gas. Los hombres todavía pueden trabajar como esclavos para hacer el trabajo sucio del campo. ¿Alguna duda hasta acá? La que sigue. Y se sabe que los aliados, los enemigos de los alemanes, tenían fotografías aéreas de Auschwitz I, abajo del lado izquierdo, que tiene más o menos 8,5 hectáreas. Auschwitz II, esos 5 puntos amarillos, toda esa área rodeada, más de 80 hectáreas. Y las vías de ferrocarril en medio, siendo estas fábricas de la muerte. Lo único que tenían que hacer los aliados es bombardear las vías férreas para que no llegue la materia prima a la fábrica. Pero ¿qué creen? Los aliados no les interesaba ganar refugiados, querían ganar la guerra militar. Y como sucede en todas las guerras, el problema de los refugiados es que nadie quiere tenerlos. Los refugiados los dan por perdidos. Tan es así que cuando ya termina la guerra, muchos de los sobrevivientes regresan a sus pueblos, a sus casas, y dice, esta era mi casa. Sí, era tu casa, pero tú eres un fantasma, tú debiste de haber muerto. Y muchas veces los mataban, como sucedió en Kielce un año después, 1946, en julio del 46. La que sigue. Y para los que niegan que había cámaras de gas, esto es en Majdanek, la entrada a el baño y desinfección y las cámaras de gas. Está a un lado de la ciudad de Lublin, al sureste de Polonia. Y si ¿vieron alguno de ustedes vio la película La lista de Schindler? Ok. Si les caían cenizas en los coches, es porque llegaba gente y salía ceniza, llegaba más gente y salía más ceniza, pero nadie sabía de lo que estaba sucediendo. La que sigue. Y aquí vemos la entrada a lo que ellos llamaron el baño y desinfección. Les decían al principio, la gente no sabía, vienen de un viaje muy largo, les vamos a dar un baño refrescante, dejen sus ropas aquí con su nombre, nada se va a perder, y los valores déjenlos acá, les dan un ticket para que lo puedan recoger, y pasen al baño de desinfección, y ahí los gaseaban. Los alemanes son muy eficientes, hay que reconocerlo. En principio los gaseaban con los escapes de los motores diésel y cronometraban cuánto tiempo, según la temperatura, el área, el número de personas, tendría que transcurrir para el proceso, y después lo fueron haciendo más eficiente. En lugar del escape de los motores, usaban lo que llamaron el Zyklon B, que es un pesticida de la casa IG Farben, filial de Bayer, que hasta el día de hoy Bayer, lo fuerte de Bayer son los pesticidas, el Baygon y todos los pesticidas para la industria agrícola.